la instancia del cliente. Tiene un método que va a permitir también devolver el nombre del dispositivo asociado, y obviamente ese dato lo pide dependiendo de si es servidor, se lo pide a la clase del server; si es un cliente, se lo pide a la clase del cliente simple. Y también tiene un método que es el método de Start Game. El método de Start Game, como habíamos dicho hace rato, es una rutina que genera de manera aleatoria un número entre 0 y 1, y aquí lo que vemos es que al resultado del aleatorio entre 0 y 1 le sumamos 1, porque recordemos que la clase tirada tiene asignado el valor de 1 para las X y 2 para el círculo. Entonces este método lo que genera es un número aleatorio entre 0, que más 1 sería 1, significa que tirarían las X primero, y si lo que genera es un 1, más 1 sería un 2, entonces el círculo sería quien comenzara la jugada. Entonces aquí lo hacemos porque si hacemos un aleatorio de 2, nos puede generar un aleatorio con valor de 0, y obviamente no existe un jugador 0, solo existe jugador 1 y 2. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es que generamos ese aleatorio, y ya que sabemos a quién le toca el primer turno, generamos un mensaje. Ahora, este método de generar aleatoriamente el turno solo lo hace el servidor. Por eso es que aquí preguntamos si es el servidor o si el juego actual está operando como servidor. Entonces a él le toca decidir quién va a empezar el juego. Y ya que decidió, es decir, ya que se generó, mandamos un mensaje desde el servidor de tipo normal message, indicándole que el servidor es quien está mandando, y aquí es donde se genera ese mensaje de control con el turno inicial. Entonces tenemos una T mayúscula, 2 puntos, más el nuevo valor que se haya generado. Entonces eso nos va a permitir que el procesador de mensaje, cuando detecte que el primer carácter del mensaje entrante es una T, sabe que está indicando quién va a tirar primero. Y finalmente tiene un método que es toFinish, un método que sería algo así como para terminar. El método para terminar lo que hace es detener tanto el servidor como el cliente y notificar al midlet que se va a destruir. Este método es muy importante porque se invoca de manera automática cuando el juego termina, cuando alguien ganó o cuando ya se acabaron las celdas libres en el tablero. Y finalmente tenemos aquí un método interesante. Este método es un método que utiliza el método vibrate del display, pero bueno, tenemos aquí una pequeña pausa para que el celular vibre 2 veces de manera muy corta cuando queremos tirar en una celda que ya está previamente ocupada. Es solo para notificar al usuario de que ocurrió una tirada no válida. Entonces, bueno, esta es la clase principal. Vamos a examinar el engine del juego un poco, solo para ver en qué parte se ocupa el SEA Mobile Framework. Aquí está definido el arreglo que va a tener el tablero de juego, que en realidad son 9 posibles posiciones. Tiene el listener del engine y el listener del procesador de mensaje. Se inicializa el arreglo, se establece el símbolo con el que va a operar este jugador, se establece también quién va a ser el listener del engine, y finalmente, bueno, pues aquí tenemos que cuando al engine es notificado de que hay una nueva tirada, entonces lo que hace es que de manera interna graba la tirada y le indica al engine listener, que en este caso es la interfaz gráfica, que ocurrió una nueva tirada, y le pasa como referencia el objeto de tirada que le acaba de llegar. ¿Esto para qué? Para que la interfaz pinte el símbolo en las coordenadas adecuadas de la nueva tirada. Y aquí lo que hacemos es que preguntamos si quien generó la tirada es el mismo jugador, porque recuerden que dijimos que cuando el jugador hace una tirada de manera interna le notifica primero al engine, y el engine le notifica o le da
la instrucción a la vista de que pinte el símbolo, no lo pinta automático. Entonces genera el evento y el engine le indica que pinte el símbolo que acaba de tirar. Y aquí lo que hacemos es que preguntamos si el mensaje que acaba de llegar es del mismo. Entonces genera, además de la instrucción de actualizar la vista, genera un mensaje con la nueva tirada y ese mensaje entonces es enviado a su oponente. Esto solo va a ocurrir si el mensaje lo generó el mismo jugador. En caso de que no, lo único que hace es que automáticamente actualiza la vista y no genera mensaje, obviamente. Y en caso de que no haya sido el jugador local quien generó la tirada, entonces significa que le toca el turno a él mismo. Y cada que hay una nueva tirada, se hace un chequeo de si ya ganó alguno de los jugadores. Tenemos un método que es endgame y que indica a través de un número, 1 para las X, 2 para los círculos, si alguien ya ganó. El método de check game lo que hace es pues un chequeo si alguno de los símbolos ya ganó o si todavía hay celdas disponibles en el tablero o si nadie ganó. Tenemos el método para asignar el turno y aquí tenemos un método que se llama notify tirada. Este método es el que se ejecuta cuando el jugador local realiza su tirada. Es decir, cuando él tiene el turno y elige la posición en donde va a tirar, a través de este método le notifica al engine que hizo una nueva tirada. Y por supuesto, bueno, pues esto se va a este método y pues hace lo que hemos explicado. Actualiza de manera interna el arreglo, le permite a la interfaz pintarle y genera el mensaje de salida para que el oponente sepa que hay una nueva tirada. Tenemos el método Start Game. El método Start Game a su vez le permite al procesador de mensajes saber que ya va a iniciar el juego, el terminar y el vibrar. En fin, este método también, bueno, pues lo va a generar o lo va a invocar el tablero del juego, ¿no? Habíamos dicho que cuando quisiera tirar en una posición ocupada, pues iba a invocar este método. Ahora vamos a ver cómo está el código de la clase que dibuja el tablero físicamente, de la vista del juego. Entonces este es un canvas. Lo que tenemos aquí básicamente es el ancho y el alto, la posición del cursor, porque recordemos que el cursor va a aparecer a la hora de elegir la posición donde queremos tirar, el ancho de la celda, el número de celdas. Esto es algo muy importante porque este número nos permite dividir por partes iguales el ancho y el alto de nuestro tablero de juego, de tal manera que los rectángulos siempre aparezcan proporcionados. Eso significa que vamos a dividir la pantalla en 5 a lo ancho y vamos a ocupar 5 espacios del mismo tamaño a lo alto. Vamos a ocupar nuestra clase Canvas Rider. Tenemos la variable que guarda el símbolo con el que va a jugar. Tenemos un arreglo también para todas las tiradas que se van haciendo y algunos booleanos para saber si ya terminó el juego, quién es el ganador. Tenemos el listener de la interfaz. Tenemos aquí un booleano que indica si se va a mostrar o no el cursor. El cursor solo se muestra cuando el usuario tiene el turno y puede hacer una tirada. Tenemos aquí dos objetos de tipo image. Uno va a dibujar el fondo del juego y otro va a dibujar el cursor, ¿no? La mano que habíamos visto ahí. Y finalmente tenemos el turno activo. Esto nos permite saber si el jugador tiene o no permiso de interactuar con el tablero, es decir, que tenga el turno. Aquí inicializamos cada uno de nuestros componentes, creamos las variables que necesitamos, cargamos las dos imágenes, asignamos el listener del GUI, que en este caso es el engine. El engine es quien va a estar pendiente de lo que le ocurre al canvas, el método para saber qué símbolo vamos a utilizar para jugar, y tenemos el método del paint, el que hace todo el dibujado del tablero, jugadas, cursores. Aquí básicamente indicamos el jugador y para saber el número del jugador ocupamos el símbolo numérico que representa al jugador, ¿no?